Hoy estamos con Moisés Cerezo Rivera, atleta de alto rendimiento y promotor del deporte adaptado, referente del fútbol y goalball en México. Con más de 26 años representando a Puebla y a nuestro país en competencias nacionales e internacionales, nos comparte su experiencia y su visión sobre inclusión y alto rendimiento, tanto en el deporte como en la vida diaria. Bienvenido, Moisés. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. ¿Podrías compartirnos? Tienes más de 26 años de trayectoria representando a Puebla y a México. ¿En qué momento descubriste que el deporte sería parte esencial de tu vida? Sí, mira, pues desde muy pequeño pues me llamó la atención el deporte, principalmente el fútbol, fue lo que más me llamó la atención. Por lo mismo de la discapacidad visual que tengo, pues sabía que no iba a poder hacerlo de forma profesional. Eh, Entré a la escuela para ciegos como a los 16 años y ahí es donde pues conozco el deporte adaptado, ¿no? Sabía que conocí el atletismo, el goalball y desde ahí me invitaron a participar en un nacional juvenil, que fue mi primer nacional juvenil a los 17 años en León. Y Wow. la verdad es que a partir de ahí me encantó, me gustó mucho y bueno, pues ya de ahí seguí entrenando y he tenido pues infinidad de competencias a nivel nacional e internacional, pero pues gracias al deporte me ha dado muchas satisfacciones en muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Has competido en escenarios internacionales, justamente como nos comentabas? Algunos de ellos, por ejemplo, el Mundial en Madrid y la Copa América en Santiago. ¿Podrías compartirnos qué significa para ti portar el nombre de Puebla y de México en estas competencias? Sí, pues primero, como te menciono, cuando participo mi primera vez en ese Nacional Juvenil que tenía 17 años, pues para mí fue como algo pues impresionante porque pues estaba yo compitiendo, participando por mi estado, ¿no? Por Puebla. En ese tiempo ya empecé a conocer un poco más lo que era el deporte adaptado, sabía que había selecciones nacionales y todo. Y mi sueño deportivo fue el llegar a una selección nacional. Yo tenía mucho la ilusión de llegar a la selección nacional. Entonces, se me dio primero en el 2007, fuimos a participar a Estados Unidos en un torneo de goalball que hacen de México contra Estados Unidos, que estuvo padrísimo. Esa vez fue mi primera experiencia como ir a competir de forma internacional. Y ya después, cuando entro al fútbol, mi primera competencia oficial fue en Santiago de Chile, en la Copa América. Entonces esta parte de que primero pues estar representando a tu estado y ya luego después de tantos años, de muchas dificultades que todos los atletas pasamos, eh, verme, el sentir que ya estaba pisando un evento internacional, pues la verdad es que para mí fue algo muy bonito porque al momento de que están poniendo el himno nacional, primero nuestro primer partido en fútbol fue contra Colombia, empecé el himno de Colombia y cuando empieza el de México fue algo que no puedo explicar, o sea, fue algo así como de que todo el cuerpo se me cimbraba, se me ponía la piel chinita, tenía ganas de llorar, incluso empecé a cantar el himno nacional y sí se me rodaron mis lágrimas porque como que pasó toda mi vida deportiva y de todo, ¿no? Todo lo que había pasado para llegar a ese punto y que ya justo estaba ahí compitiendo y participando por México, ¿no? Entonces han sido de las experiencias más importantes de mi vida. Qué padre, muchísimas gracias por compartir esto. Oye, estaba viendo que Topos Puebla terminó precisamente en primer lugar del Grupo Sur en la Liga Nacional de Fútbol 5 para Ciegos. Este, Me encantaría saber qué significa, bueno, qué representa para ti, para el equipo, este liderazgo y cómo visualizan la siguiente etapa que está por venir. Mira, dentro del equipo en el fútbol, la verdad es que aquí en México somos el equipo más ganador de México. Tenemos actualmente 5 campeonatos nacionales, tenemos ya un campeonato de liga,
En las otras dos ediciones de la liga quedamos en segundo lugar, nos ganaron la final los del América, luego quedamos en tercer lugar, y hoy nuevamente nos metemos al primer lugar del grupo, y el siguiente mes, en abril, vamos a jugar las finales en San Luis Potosí. Pero digo, a lo que voy, que el equipo siempre se ha mantenido entre los tres primeros lugares a nivel nacional, y al principio empezamos como con una parte de recreación, ya luego se fue formando el equipo, y la verdad es que nunca nos imaginamos hasta dónde íbamos a llegar, tanto individual como colectivamente, porque varios de nosotros hemos sido base de la selección nacional, y junto con los chicos pues tratamos siempre de llegar a un campeonato, ¿no? Entonces para mí el ser el mejor equipo de México, hablando de fútbol para ciegos, y aunque no tenemos tantos reflectores como un equipo profesional, por ejemplo aquí en Puebla, que pues sabemos que el Puebla de la Franja es el equipo, ¿no? Pero nosotros eso no nos ha importado. Siempre hemos ido a representar a Puebla, a sudar la camiseta, a luchar por ese primer lugar, y ahorita andamos trabajando mucho porque lo que queremos es recuperar ese campeonato para Puebla, y pues casi estoy seguro que lo vamos a lograr, que no es nada fácil porque todos los equipos han crecido mucho futbolísticamente, y ahora ya no es tan fácil ganarles, ¿no? Ganas por 1, por 2 goles, y en un partido bastante aguerrido, ¿no? Cuando antes nuestro equipo pues mínimo metíamos 4, ¿no? A un equipo, y luego les metíamos 10, 12, pero eso es lo que a mí en lo personal es lo que me da satisfacción, que los compañeros crezcan, que haya mucho más competencia, que nos vayamos a divertir, y principalmente a dejar a Puebla en lo más alto, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Oye, y muchas felicidades. Vas a ver que van a ganar, primeramente ahorita en abril. Oye, ¿podrías compartirnos cómo es un día de entrenamiento cuando te estás preparando para una competencia? Mira, pues cada vez que te acercas a una competencia, el entrenamiento es un poquito más fuerte, ¿no? Es más exigente el tipo de entrenamiento. Al principio, cuando tú inicias en el fútbol, a diferencia de otros deportes como el goalball, que es un deporte de posición fija, no te tienes que mover para ningún lado. Es un portero que prácticamente estás portereando a nivel del piso, aunque el goalball es un deporte muy bonito, pero solo es lanzar el balón y recibirlo, y utilizas mucho el oído. En el fútbol es un poquito más complicado, o yo diría que mucho más complicado, porque ahí sí corres a velocidad, pisas el balón. O sea, es un deporte que, para los que no lo conozcan, los invito a que visiten en YouTube Topos Puebla. Ahí hay muchos videos. Entonces es un fútbol normal, ¿no? O sea, tú entras, corres, ahí no dependes del bastón ni de alguien que te esté apoyando. Los compañeros son muy habilidosos. Entonces, cuando tú inicias en el fútbol, debes de desarrollar mucho tu oído, todos los sentidos que se te desarrollan los agudizas más. Entonces, cuando ya estamos acercando a la competencia, por ejemplo, en este caso que estamos a un mes de jugar las finales de la liga y jugar el Abierto Nacional de Fútbol, que lo van a hacer ahí en el Comité Paralímpico en Ciudad de México, sí es más exigente. Tanto uno se tiene que cuidar más en la alimentación, en la hidratación, mentalmente te tienes que preparar, porque no sé si se pueda distinguir un poco, pero yo tengo 5 cicatrices en la cara por accidentes en el fútbol, que me he chocado con otros compañeros, he chocado en la barda, en juego, peleando el balón, he chocado, o sea, pero porque yo soy defensa, entonces entro muy fuerte a quitar el balón, pero eso es parte de, ¿no? Entonces te digo, cada vez que te vas acercando más a jugar a unas finales o un torneo, sí es más fuerte, es el manejar el balón mucho mejor, el escuchar mejor a los compañeros, al entrenador. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita sí estamos en temporada fuerte, por decirlo así,
pero así como crece la exigencia, para uno también crece mucho la motivación, la emoción, el entusiasmo de querer traer el campeonato a casa, ¿no? Sí, claro. Nos estuviste compartiendo un poco como de esta dinámica del campo. ¿Crees que pudieras compartirnos más acerca de cómo se coordinan los compañeros dentro del campo para quienes no conocen o no están familiarizados con el fútbol para ciegos? Sí, claro, mira, el fútbol para ciegos se juega en una cancha de 40 metros de largo por 20 de ancho, donde la cancha debe tener unas bardas laterales para evitar que el balón se salga. Se juega con un balón sonoro, el balón tiene unos cascabeles adentro, que el balón va haciendo una especie como de sonaja, como así. Ujú. Se juegan 5 por equipo, el portero y 4 jugadores. Aquí el portero sí ve bien, y los otros 4 jugadores tienen que ser totalmente ciegos, aparte de tener la discapacidad visual, nos ponen un antifaz, un gogle, y aparte parches. ¿Para qué? Para que haya una igualdad de circunstancias entre todos los compañeros, por si llegara a ver a alguien que logra ver un poquito o algo de luz. Sí. Con todo esto, todos estamos iguales. Se divide en 3 tercios, donde en cada tercio hay un guía. Por ejemplo, yo como defensa, mi primer guía es mi portero, que está pues atrás de mí. Él me va diciendo izquierda, derecha, viene por el centro. Nuestro segundo guía es el entrenador, que está en medio de la cancha, en la parte de afuera, donde él puede gritarle tanto a defensas como a delanteros. Y el tercer guía lo tenemos atrás del portero contrario, ¿no? Que este guía de arco, lo mismo que hace el portero con nosotros, el guía de arco lo hace con los delanteros, por ejemplo, de pisa, jala para la derecha, pisa para la izquierda, pega gol, ¿no? Aquí el portero no puede salir como en el fútbol convencional, que el portero sale a achicar. Aquí no, aquí el portero se tiene que quedar en una zona limitada. Por eso es que luego llegan muchos compañeros que son porteros y hacen la pregunta, ¿no? Que cómo un ciego le puede meter un gol a un portero que ve, ¿no? Y realmente sí, o sea, los compañeros o todos tenemos que tener ya la portería en la mente, y más la voz del guía de arco, y es como tiramos a gol, ¿no? La palabra clave dentro del fútbol es la palabra voy. Si alguien trae el balón conduciéndolo, yo no le puedo ir a quitar el balón sin decir la palabra voy. Él no tiene que venir hablando porque él trae el balón. Yo sí tengo que decir voy. Si de repente le quito el balón y me lo llevo, en ese momento yo me callo, pero los que vienen atacando me dicen voy. Entonces, realmente es de mucha concentración, porque te digo, tienes que escuchar a tu guía, al portero, tienes que escuchar al entrenador, tienes que escuchar al guía de arco, tienes que escuchar a tus compañeros, dónde están, quién te está pidiendo el balón. Si hay gente de público, pues por más que le digas que guarden silencio, pues escucha el murmullo, ¿no? Entonces, Sí. realmente despiertas tu oído en una forma extrema y tienes que estar muy concentrado para cuidarte tú y cuidar a los compañeros. Muchísimas gracias. Esto es súper interesante. Creo que, bueno, la siguiente pregunta ya has respondido un poco justo con las anteriores, pero si te gustaría compartir algo más, es con respecto a qué es aquello que diferencia a un jugador promedio de uno de alto rendimiento en fútbol para ciegos. Yo creo que las ganas, la sed de triunfo, esta parte de querer ir a ganar una medalla internacional. Sabemos que en todo, tanto en todos los ámbitos, lo principal que tú debes de tener como persona es la disciplina. Si tú no tienes disciplina, si tú no trabajas, pues difícilmente vas a llegar vas a lograr algo, ¿no? De lo que quieres. Entonces, como lo mencionaba hace rato, mi sueño siempre fue el llegar a una selección nacional, el, el llegar a vestirme de verde, blanco y rojo. Entonces creo que eso fue lo que me diferenció y lo que creo que hace la diferencia de,
en el fútbol, ¿no? Si tú como atleta, como futbolista ciego, no tienes esa sed o esas ganas de querer llegar a una selección nacional, pues te vuelves un futbolista, entras en tu área de confort, ¿no? O sea, dices, bueno, pues yo estoy aquí en el estado, me voy a viajar a otros estados, compito por Puebla, pero llegar a una selección nacional ya no me da. ¿Por qué? Porque pues uno lo platica bien padre, ¿no? De que te vas a las concentraciones al Comité Paralímpico, te encierran una semana o dos o tres, pero todo eso que conlleva, pues el dejar a tu familia, el dejar a tus hijos, el dejar pedir permiso en tu trabajo, si te dan trabajo, el estar entrenando 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Eh, entonces, todo eso no es nada fácil. O sea, los atletas de alto rendimiento y los que están dentro de procesos de selección no es padre. O sea, eh, más bien no es fácil. Es padre porque tú tienes esa parte de que en un mes me voy, ¿no? Por ejemplo, a tal país o viene este evento internacional y eso te motiva mucho. Cuando digo que no está padre es porque sí llegan esos momentos, por ejemplo, de querer tirar la toalla, ¿no? Por la exigencia física que te ponen, por estar encerrado, pues tantos días con tus compañeros, porque pues al principio todo es, pues te echa relajo, te vas a destresar, pero ya llega una semana, semana y media donde dices, no, ya no, ya me quiero ir pero es donde tienes que sacar el carácter, ¿no? Claro. Es donde tienes que decir, bueno, si ya estoy aquí es por algo y si ese algo lo tengo que hacer y quiero llegar a la selección nacional, ¿no? Entonces, porque primero llegar a la preselección no es fácil, o sea, vamos a poner un ejemplo, de 100 solo convocan a 12, entonces estar dentro de los 12 mejores a nivel nacional, dices, bueno, ya por algo estoy aquí, ahora me quiero meter a los 8 mejores, ¿no? Entonces te digo, eso es lo que creo que hace la diferencia, el tener un sueño, el tener una meta, y eso no solo en el deporte, en la vida también, ¿no? O sea, tú lo que quieras, siempre debes de tener esa meta, y si cumples esa meta, pues te tienes que poner otra, ¿no? Y luego pues también que no es fácil, ¿no? El tener discapacidad, el ir a tus entrenamientos, el tener carencias de apoyo económicas y demás, no es nada fácil. Entonces, si a una persona convencional le cuesta trabajo, siempre he dicho que a alguien con discapacidad le cuesta el triple. Pero pues gracias a la vida que se nos dieron las cosas y estuve 9 años dentro de la selección nacional. Muchísimas gracias. De hecho, en una entrevista que estuve leyendo sobre ti, mencionaste una frase que me impactó muchísimo, que fue la de no hay peor discapacidad que una actitud negativa. Sí, ¿Podrías compartirnos más al respecto? sí, me gusta mucho esa frase porque, mira, como lo acabo de mencionar, nos tengamos o no tengamos discapacidad, si nosotros no tenemos actitud y voluntad de hacer las cosas, no logras hacer nada, 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 nada. Entonces, eh, cuando tengo la oportunidad de que me inviten a dar una charla o una conferencia a algún lado, es lo que les digo, cuántas y cuántas veces nos despertamos, ¿no? Los que nos gusta mucho dormir y nos cuesta trabajo el pararnos temprano, ¿no? Porque ya hace frío, porque hace calor, porque tengo hambre, y te paras hasta como de malas, ¿no? Y ahí vas todo renuente, ¿no? De que vas a la escuela, de que vas al trabajo, de que, no sé, de que amaneció lloviendo, etcétera. Entonces, ahora visualícense eso teniendo discapacidad, ¿no? En el caso mío, como persona con discapacidad visual, que me pasa eso, ¿no? Porque tampoco digo que nunca me pase, me pasa de que, ay, ya tengo que ir a la oficina, ¿no? Entonces, ya pasé eso de levantarme, de arreglarme y de irme a trabajar. Pero ahí viene la batalla diaria que tenemos, ¿no? El que la persona del micro no te levanta, porque como no pagamos, te ven y no te suben, aunque te está ayudando alguien, se pasan. Bueno, pues si ya hubo un chofer que se paró y te levantó, te subes y aunque subas con el bastón, la gente
no te ayuda. O sea, es muy poquita las personas que te apoyan. Entonces te puedes ir ahí parado y si hay asientos nadie te dice, oye, aquí hay un lugar o ya se paró alguien, ¿no? O sea, tú tienes que buscar como con el bastón. La gente se enoja si les pegas con el bastón. No te ayudan. Bueno, pues ya te bajas del camión y ahora camina, ¿no? La calle, donde hay muchas barreras arquitectónicas, coches que dejan en la banqueta, bicicletas, montones de basura, y de ahí te puedo decir infinidad de obstáculos que para todo eso, para nosotros es muy complicado, y ya, pasas todo eso y ya llegas a tu trabajo, ¿no? Entonces yo siempre que llego a la oficina, por ejemplo, le doy gracias a Dios, a la vida por haber llegado con bien, igual de igual forma de regreso, ¿no? Cuando llego aquí a tu casa, lo Gracias. mismo, ¿no? Siempre es así de dar gracias a Dios por haber llegado con bien, pero saliendo de la oficina, pues normalmente 3 veces a la semana me voy a entrenar, entonces de ahí es esa misma batalla que te digo de saliendo de casa, es irme al entrenamiento. Pero bueno, te vas adaptando y esta frase que mencionabas de no hay peor discapacidad que una actitud negativa, que es eso, o sea, mientras uno tenga una actitud positiva, mientras uno tenga esa voluntad de querer salir adelante, de echarle muchas ganas, todo se te puede lograr, todo se te puede lograr. Y yo la verdad es que me siento muy afortunado porque me han pasado muchas cosas muy bonitas en la vida y me siguen pasando y sigo trabajando y sigo luchando para que me sigan sucediendo cosas bonitas y que creo que eso es algo que me gusta aportarle a los jóvenes, ¿no? El que, y más a los jóvenes, tanto con discapacidad o con sin discapacidad, ¿no? Que, pues que valoren esta parte de lo que tenemos y que realmente pues luchen siempre por lo que quieren con una buena actitud. Muchas gracias. ¿Podrías compartirnos, si te sientes cómodo en tu trayectoria, qué papel ha tenido tu familia en tu desarrollo personal y deportivo? Mira, mis hijos han sido una parte fundamental en mi desarrollo deportivo porque pues para mí ellos son todo, es algo que como todo papá, papá responsable, pues Sí. nosotros sabemos que hacemos las cosas por nuestros hijos, ¿no? Y también por ti. Yo siempre le digo a mis hijos desde que eran muy pequeños, eh, si yo puedo, ustedes pueden, ¿no? Y si no pueden en algo, no se preocupen. Vamos a luchar juntos para que ustedes lo logren. Es lo que siempre les digo. La mamá de mis hijos siempre me ha apoyado, siempre me apoyó. Tuvimos ahí alguna diferencia. Ahora no vivo con ellos, pero yo sigo igual, sigo muy atento con ellos, muy al pendiente y ellos de igual forma conmigo, ¿no? En cada competencia, en cada entrenamiento, y cuando platicamos por las noches me preguntan cómo me fue en el entrenamiento, si me voy a algún evento de igual forma, cómo te fue, están al pendiente de las transmisiones, están al pendiente de los partidos, si me entregan algún reconocimiento ellos no van y están conmigo. Entonces realmente han sido algo fundamental en mi vida y bueno, pues antes de ellos mis papás también, que aquí en casa somos dos personas con discapacidad visual, mi hermano y yo. Entonces mis papás a su entender siempre nos han apoyado, muchísimo nos han apoyado, nunca nos han sobreprotegido, que eso es algo principal, algo fundamental, que los papás no te sobreprotejan, porque desde muy pequeños nos dieron las herramientas para que nosotros saliéramos adelante solos, ¿no? Porque logramos entender desde muy pequeños que pues ellos no son eternos y que nosotros tenemos que salir adelante. Entonces, afortunadamente todavía los tenemos a los dos, pero hasta la fecha, te digo, los dos nos apoyan mucho. Entonces, creo que esta parte de tener una familia que te apoya al 100% es un impulso muy fuerte para que tú puedas hacer las cosas. Sí, claro, muchísimas gracias. Oye, me dices, competir es una parte de tu vida, pero sabemos que también está la rutina diaria. ¿Crees que pudieras compartirnos cómo es un día normal para ti transitando por la ciudad de Puebla?
¿Qué elementos facilitan o complican tu movilidad? Hace rato nos estabas compartiendo acerca justamente de las actitudes de la gente, el transporte público, pero si gustas compartir algo más. Mira, pues yo trabajo para el Ayuntamiento de Puebla desde este año ya cumplo 26. Muchas felicidades. Entré desde muy pequeño al ayuntamiento, entré pues, prácticamente un poquito antes de cumplir 18 años. Este año cumplo 44. Y pues normalmente pues entro muy temprano a la oficina, entro a las 7 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde. Hace mucho tiempo sí era mucho como de que me enojaban muchas cosas, ¿no? De ahí actualmente ya trato mucho de no enojarme, de que si alguien no me sube al micro, si alguien no me ayuda, incluso me ha tocado que me van a apoyar, no sé si conozcan los volardos, estos que están en muchos lados, los postecitos chiquitos. Entonces mucha gente me ha tocado que me dice, ¿vas a pasar? Sí, por favor. Me agarran y cuando vamos a pasar me estrellan en el poste, ¿no? Ay, Entonces, yo lejos de enojarme les digo, permíteme tantito porque sí me dolió y así. Y la gente pues no sabe, ¿no? Y me dice, no, perdóname, por favor, no se preocupe. No se preocupen, no pasa nada, es un accidente. Y así, entonces he tratado de tener una muy buena actitud ya porque me ha funcionado muchísimo. Eh, y más cuando es por la mañana, ¿no? Todos hemos escuchado esa parte de que, chin, amanecí con el pie izquierdo y no quiero que se me sale mi día, ¿no? Entonces, yo no, yo lo trato de ver de una forma de que, ok, no está siendo un día tan bueno como yo quisiera, pero falta mucho porque, para que termine. Entonces necesito cambiar el chip para revertir esto. Y me ha funcionado mucho, la verdad. Entonces me voy a trabajar. Yo trabajo en un área de gestión de servicios públicos donde tengo mucho contacto con la gente vía telefónica. Entonces, para mí el poder ayudar a las personas en solucionarles algo que ellos tengan en cuestión de servicios públicos, en cuestión de asesorar a alguien que no saben a dónde dirigirse en cuestiones de áreas del Ayuntamiento de Puebla, me gusta mucho decirles a dónde, y si no sé, les digo, permítame un momento, yo ahorita le investigo, me pongo a investigar, a modo de darles la información lo más exacta posible. Entonces esa parte a mí me apasiona, el poder ayudar a la gente, aunque la gente pues, no me conozca, pero a mí me gusta mucho. Salgo de la oficina, los días de entrenamiento me voy a entrenar, entreno normalmente de 4 a 6 y media, salgo del entrenamiento, me vengo a casa, llego a casa como 8 y media más o menos, las 8, las 9, y, y ese es un día de trabajo y de entrenamiento. También pues soy actualmente el presidente de la Asociación Deportiva para Ciegos aquí en Puebla. Entonces, cuando aparte de que entreno fútbol, tengo que ver por las otras disciplinas que tenemos dentro de la asociación, y tengo poquito más de 100 personas activas dentro de la asociación. Entonces, el dirigir una asociación, el dirigir tanta gente, pues sí es un poquito desgastante, pero eso también es algo que me llena, ¿no? Que nos llegan pequeñitos a la asociación, los papás, donde pues ellos conocen ya luego a los atletas que ya están despuntando o a los atletas que ya son consolidados, y ellos quieren que sus hijos se vuelvan así, ¿no? Entonces esta parte de decirles, ok, sí se puede, vamos a hacer esto y esto más, tienes que hacer esto y esto más, y cuando ya los llevo a algunos torneos y empiezan a ganar sus medallas, eso a mí me llena de mucha satisfacción. Pero bueno, te digo, un día entero es así, tiene sus complicaciones como ya las que ya dije, ¿no? Del micro, de la gente, de las barreras arquitectónicas, de que, por ejemplo, las guías podotáctiles de repente ponen ahí un puesto de comida, entonces uno va caminando sobre la guía y ya te topaste con ese puesto de comida, o la gente te choca y te dice que no ves, fíjate, ¿no? Entonces les enseñas como el bastón.
y les dices, pues no, no veo, ¿no? Pero no me pongo a discutir con las personas. Pero ese es un día. La verdad es que, te digo, ando en una etapa de mi vida que ando disfrutando muchas cosas, eh, y esta parte que si se vuelve un día difícil, trato de volverlo que no sea tan pesado, ¿no? Sí, claro. Oye, me estabas platicando acerca de las guías podáctiles, pero ¿podrías compartir un poco más acerca de ellas? Estoy familiarizada, pero para las personas que no saben qué son. Sí, pues las guías podotáctiles son las líneas que vemos en las banquetas en muchos lados de Puebla y de algunos otros estados. La verdad es que a mí se me hace una idea bastante padre en cuestión de movilidad. A mí me ayuda muchísimo, pero tenemos este pequeño tema que muchas veces las personas que están encargadas de poner las guías podotáctiles eh, la ponen y la guía va a dar hacia un poste o la guía va a dar hacia un árbol o no tiene una señalética justo antes de algún obstáculo. Y si la guía está bien, pues luego de repente, como lo había mencionado, ya te pusieron un puesto, ¿no? Un puesto de comida. eh, Tú vas con tu bastón, el bastón obviamente te va a cuidar por abajo, por el piso. Entonces hay muchas veces que hay muchos negocios que, por ejemplo, el toldo, el sol les molesta y bajan el toldo, ¿no? Entonces tú vas caminando y te das en la cara muy fuerte, las casetas telefónicas que aunque ya no se usan, pero ahí están, ya nunca nadie las quitó y de repente te chocas. Entonces todo ese tipo de obstáculos que para nosotros es muy difícil, pero esas son las guías podotáctiles, ¿no? Que es algo muy funcional. Muchísimas gracias. Oye, igual, con respecto al bastón, sé que existen distintos tipos de bastones. ¿Nos podrías compartir cuáles son y para qué, cuál es la diferencia entre ellos aquí en México? Pues el bastón, pues es un bastón blanco con rojo, que es el bastón guía, ¿no? Que la mayoría de los ciegos usamos. Aquí en México se está empezando a usar un bastón verde para personas con debilidad visual, que ya en países como Argentina y Uruguay ya se usan de hace muchos años. Y aquí ha sido un poquito complicado, ¿no? Porque en la cuestión de personas con debilidad visual es complicado, porque a muchos no se les nota que no ven, que no logran ver bien. Entonces, el ser débil y visual es horrible. A mí me pasó porque yo he ido perdiendo la vista paulatinamente. Entonces, cuando siempre, toda mi vida fui débil visual, hasta los 20 años más o menos, entonces la gente no te cree. O sea, te dice, ¿ves o no ves, no? Entonces, en ese sentido, siempre es así. Pero en la cuestión del bastón, es ese bastón verde, y hay otros bastones, por ejemplo, que te identifican también como sordo ciego, ¿no? Que son todos blancos y así, pero en sí el bastón, el común, es este blanco con rojo. Muchísimas gracias. Bueno, en esta misma línea, ¿crees que pudieras compartirnos un poco acerca de qué es el braille? Pues el braille se inventó hace muchos años, pues es una escritura a base de puntos, donde la base es un signo generador que son 6 puntitos. Hagan de cuenta que son como 3 puntitos del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Se escribe con una regleta, que esa regleta tiene muchos cuadratines y cada cuadratín tiene esos 6 puntitos que les menciono. Tú usas un punzón, que es eh, pues es una cosita que tiene una puntita que entra en en cada cuadratín, donde uno va sintiendo los puntos. Y de esos 6 puntos que les menciono salen más de 64 símbolos, que es con los que nosotros escribimos, ¿no? Dentro del braille, nosotros escribimos de derecha a izquierda, porque al momento de que volteas la hoja para poderla leer, pues se lee como normalmente leemos, de izquierda a derecha. Entonces, pues en el braille se usa puntos, comas, acentos, todo, ¿no? Las letras, hay muchas letras acentuadas. Eh, por ejemplo, aquí en el centro de Puebla, en las esquinas, hay unas placas que están escritas en braille, donde te indica en qué calle estás, ¿no?
En mi caso, normalmente no las ocupo porque me ubico bastante bien en el centro, pero para muchos compañeros que no se logran ubicar o gente que viene de otros lugares, sí usan mucho las placas, ¿no? La verdad es que sí son muy funcionales. En la actualidad el braille ya lo dejó de aprender muchas personas ciegas, ya no lo saben leer y escribir por esta parte de los lectores de pantalla, ¿no? El lector de pantalla para el celular, para la computadora y para muchas cosas. Entonces, pues, la verdad es que sí te facilita mucho, muchísimo, ¿no? Pero yo aprendí a leer y escribir en braille y tengo muchas cosas escritas en braille y que luego me gusta mucho escribir, aunque es muy cansado, porque de un texto de una hoja en braille se hacen 3 o 4. Entonces, si tienes un texto de muchas hojas, pues imagínate. Y es cansado, ¿no? Pero sí, así es, ese es el braille, básicamente. Y tú lo lees pues con las yemas de los dedos y vas sintiendo los puntitos, las formas, y es conforme vas leyendo, ¿no? Ahí, dense cuenta, por ejemplo, muchos medicamentos traen braille, algunas otras cosas traen braille. Los billetes, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo sentir el braille que le quieren poner a los billetes. Yo la verdad es que no lo logro sentir y uno o dos de mis compañeros dicen que ellos sí lo sienten, yo no. Yo los billetes los ubico de diferente forma, por ejemplo, por el tamaño, pero ese es el braille básicamente. Muchísimas gracias. Oye, justamente de las señaléticas que hay en las esquinas con braille, he llegado a notar que algunas están pues algo vandalizadas y te iba a preguntar si no llega a esto a afectar, o sea, siguen siendo útiles en la práctica. Es algo feo, por decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, están las placas estas en braille, las que les mencionaba, la gente se las roba para venderlas. Hubo un tiempo que hubo semáforos sonoros en todas las 5 de mayo, en el centro, desde la 12 Oriente Poniente hasta hasta la Reforma prácticamente, había semáforos sonoros, que eso estaba padrísimo porque pues tú escuchas el semáforo y ya te pasas, ¿no? Pero también se robaban los aparatitos que hacían que funcionara. Entonces, pues en ese sentido sí es un poquito lamentable porque pues la gente hace totalmente a un lado que con eso le podrías cambiar la vida a una persona con discapacidad visual, ¿no? O por lo menos facilitársela. Prácticamente es como cuando hay una rampa y ponen un coche al final de la rampa o una bicicleta o algo, ¿no? Entonces para la persona con silla de ruedas pues va a ser imposible bajar por esa rampa. Entonces para un ciego es lo mismo, ¿no? Te quitan las placas, te quitan lo auditivo que pudiera haber en la calle y eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo lo que me di cuenta hablando del Metrobús, ¿no? En la cuestión de movilidad en Monterrey, el Metrobús te va diciendo, y en Ciudad de México te va diciendo en algunas estaciones, en qué estación vas, ¿no? Entonces eso a mí se me haría algo padrísimo porque nosotros lo que hacemos es ir contando las estaciones. Tú las vas contando, vas tomando referencias, por ejemplo, un tope o algo así, y ya sabes, ¿no? Y si te llegas a distraer, pues lo que haces es que preguntas, ¿no? Oye, ¿qué estación es esta? No, pues es tal. Ah, bueno, o sea, me bajo a 2 estaciones, ¿no? Pero estaría padrísimo que lo hicieran parlante también por cada estación. Eh, pero ese tipo de cosas, ¿no? Que te digo, luego las personas no saben realmente para qué son y se las llevan, ¿no? Entonces, lo que te digo, imagínate si alguien no se ubica en el centro, si va solo, y no solo personas con discapacidad visual, o sea, debemos de pensar hasta, por ejemplo, los cajeros, no sé si has visto que tienen braille en Sí. algunos. Entonces, imagínate un adulto mayor, ¿no? Alguien que tenga vista cansada, que no tiene que alguien que lo ayude. Entonces, que llegues al cajero y que el cajero sea parlante, o que esa persona decida aprender braille y que llegue y ya él pueda mover el cajero solo, ¿no?
en los elevadores, por ejemplo, que tú te subes a un elevador y tiene ahí escrito el braille. Entonces, todas esas partes o cosas que tanto la iniciativa privada como el gobierno hacen, pero que luego te digo, por personas que no saben para qué es eso se las llevan. Entonces sí, sí es complicado. Sí, claro. Muchísimas gracias, Moisés. Oye, este, como presidente de la Asociación Deportiva para Ciegos y Débiles Visuales de aquí de Puebla, ¿podrías compartirnos cuál es el mayor reto que enfrentan actualmente como asociación? Mm, Mira, el mayor reto que yo tengo es que la asociación no percibe algún recurso económico. Y dentro de los asociados, de los chicos, hay muchas necesidades, muchas necesidades que yo viví. Por ejemplo, el no tener para tu material deportivo, eh, el que luego los chicos dejan de ir a entrenar porque tienen que trabajar, luego otros que quieren trabajar pero que no hay trabajo, ¿no? Eh, entonces, yo lo que he hecho y me he dado a la tarea desde un inicio que tomé la administración de la asociación, es buscar a otros municipios, eh, buscar al que está encargado del deporte, ya sea al director o a un regidor, y explicarle el trabajo que hago en la asociación y que me apoyen, ¿no? Con hacer un evento al llevar a los chicos a esos municipios, porque imagínate, nosotros estamos en la capital, pero somos 217 municipios que estoy totalmente seguro que ha de haber infinidad de personas con discapacidad visual en esos municipios y que la gente pues no tienen acceso, ¿no? Tanto al internet y menos a un área deportiva. Entonces, eh, no sabemos en alguno de esos municipios un campeón paralímpico, ¿no? Algún campeón que digamos a lo mejor por su misma situación se le haga muy fácil tirar un balón de golbol durísimo o jugar muy rápido fútbol porque pues, están acostumbrados o nadar muy rápido, no sé, ¿no? Entonces lo que me ha dado la tarea es, te digo, de contactarme con personas. En el tiempo que llevo hemos ido a poco más de 15 municipios sin apoyo, o sea, sin tener recurso económico. O sea, te digo, trato de convencer a los dirigentes de que me pongan, me apoyen con transporte, con alimentación. Y hemos ido a varios lados a dar exhibiciones de fútbol, de golbol. De forma individual me han invitado a dar pláticas motivacionales y a explicar en algunas empresas lo que es el deporte adaptado, ¿no? Pero te digo, el mayor reto es esta parte, creo, el recurso económico y el que no tengamos instalaciones propias. La única instalación propia que tenemos es la de fútbol, porque el fútbol todo un equipo de trabajo, tiene un patronato donde se han encargado a lo largo ya de muchos años de conseguir un terreno, de construir una cancha y que todo eso viene a lo que te platicaba hace rato, ¿no? Que nosotros como atletas lo que tratamos de hacer es tener los campeonatos todos los más posibles que se puedan, porque así pues la gente que nos apoya ve que somos un equipo campeón y aún así nos falta mucho apoyo. Entonces lo que les trato de transmitir a mis chicos dentro de la asociación es que ellos se dediquen a entrenar, que se dediquen a dar resultados y pero sí es muy complicado, muy complicado cuando me han dicho, papá, ¿sabes qué? Es que yo o trabajo o llevo a mi hijo al entrenamiento. O sea, no hay de otra, ¿no? O que sabes que es que no voy porque no tengo tenis para poder competir o no tengo tenis para participar. Entonces eso a mí que es algo que a mí me parte porque pues uno quisiera tener más o poderlos ayudar más, pero pues es complicado, pero no imposible. Es algo que te digo, a diario trato
de ver la forma y me habla un compañero, me habla otro, oye, necesito esto, necesito lo otro. Entonces tratamos de apoyarlos lo más que podemos. Mm, y te digo, pues sin recurso, que eso es lo que más nos dificulta el poder desempeñar el trabajo mejor todavía. Muchísimas gracias, Moisés. Precisamente desde tu experiencia que tienes trabajando durante más de 2 décadas en el ayuntamiento, ¿has notado que ya han habido cambios en la cultura de inclusión en la ciudad de Puebla? Sí ha habido muchos cambios. Hay mucha gente, afortunadamente, tanto personas con y sin discapacidad, que trabajan muchísimo en pro de la inclusión, de la accesibilidad, en cuestión laboral y demás. Sí, sí ha cambiado mucho esta parte, que para mí yo lo he tomado siempre como, pues como una bendición, como algo que si sé que hay personas que están luchando en pro de la discapacidad, nosotros como personas con discapacidad debemos de poner nuestro granito de arena, ¿no? Que los jefes, que la empresa, que no te tengan trabajando por tener discapacidad, ¿no? Por el pobrecito, ¿no? No, 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 o sea, es más de que, ok, ya estoy aquí, ahora voy a aprender lo más que puede, lo más rápido posible para ponerme a la par de mis compañeros, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que desde el 2000 que entré al ayuntamiento a la fecha, han cambiado muchas cosas, pero te digo, ha sido un trabajo de mucha gente, tanto con y sin discapacidad. Yo desde que entré al gobierno municipal vi mi trabajo como un reto, y eso me ha ayudado para salir adelante. Entonces te digo, pues, próximamente ya gracias a Dios 26 años y que pues para la edad que tengo quiero seguir trabajando y haciendo muchas cosas pues, para seguir saliendo adelante, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, Moisés. Oye, entonces, en tu opinión, ¿podrías compartirnos qué diferencia hay entre acciones? ¿Cómo decirlo? ¿Qué diferencia hay entre la inclusión real y acciones que solamente aparentan como en la superficie de ser inclusivas? Yo creo que yo creo que todo suma, ¿no? Todo suma. Hay muchas personas que son más pues de la foto, de la propuesta, de la idea, pero no aterrizarla, ¿no? Pero creo que hasta eso suma porque va despertando, ¿no? Una parte con algunas personas de, oye, pues esa idea está buena, la podemos hacer, y a lo mejor la hacen el próximo año, en 2 o en 3, pero ahí está, ¿no? Las verdaderas acciones son las personas que realmente convocan a personas con discapacidad, ¿no? Y que dicen, y hablo de áreas gubernamentales y privadas, ¿no? Sabes que vamos a hacer esto, pero queremos su opinión, ¿no? O sea, esta rampa hasta donde sí, hasta donde no, esta guía, qué podemos hacer para facilitarle a los demás esto. Entonces, pero ya están tomando la opinión de las personas con discapacidad, que creo que es lo más importante, ¿no? Que nos pregunten y que te digo uno realmente que cuando haya un llamado también vayas, ¿no? Porque a veces pues convocan y la gente no va. Entonces, eso es más para mí, o sea, siempre lo he visto como, y con la experiencia que tengo de tantos años, de que mucha gente tiene muchas ideas, te convoca, te invita y demás, y no pasa nada, ¿no? O sea, es más por la foto, por la imagen, pero yo lo he tomado de que, o sea, hasta eso suma y que de eso, tarde o temprano va a salir algo, ¿no? Sí, claro. ¿Podrías compartirnos cuál es uno de los principales obstáculos? Bueno, ¿cuál consideras que es uno de los principales obstáculos que enfrentan hoy las personas con discapacidad? Yo creo que hoy y siempre va a ser las barreras sociales. Eh, el que las personas no tengamos la cultura de ayudar a una persona con discapacidad.
Esa es una enorme barrera que nos ha costado mucho trabajo el poder irla quitando poco a poco, ¿no? Que ya vamos con buenos avances, pero aún así no falta mucho. O sea, falta mucho por esto. Yo creo que es la principal barrera. Luego, el que la empresa confíe en ti, el área gubernamental confíe en ti, ¿no? Y que para eso también nosotros tenemos lo que te decía hace ratito, ¿no? Nosotros tenemos que entrarle, ¿no? Que si no sabes algo, aprenderlo, siempre tener la disposición de trabajar, la buena voluntad, la actitud, las ganas, y eso. Pero creo que para mí, te digo, es las barreras sociales lo más complicado. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería la manera correcta de apoyar a una persona con discapacidad visual? Lo correcto es siempre preguntarle a la persona con discapacidad. O sea, primero preguntar ya cual sea su discapacidad. O sea, preguntarle, ¿necesitas ayuda? Es lo primero. Si te dice que sí, luego, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, no podemos, por ejemplo, como ciego, estar en una esquina y llegar y agarrar al ciego y pasarlo a la calle, ¿no? A lo mejor está esperando a alguien, a lo mejor está tomando el sol o simplemente quiere estar ahí. Entonces, para un ciego, siempre preguntarle, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Vas a pasar? ¿Vas a tomar algún camión? ¿Algún taxi en que te ayudo? ¿No? Y hablar con un poco de la voz, pues normal, ¿no? Me ha tocado muchas veces que estoy esperando a alguien o estoy esperando la ruta, no sé, y llega de repente la persona te habla así enfrente, ¿no? Así de que, hola, buenas tardes, y hasta brincas, ¿no? De que te asusta, ¿no? Y de ahí normalmente a un ciego, cuando te pide el apoyo y tú le dices que sí, le tienes que poner su mano en tu hombro, caminar un poquito adelante de él, ¿no? Para que él vaya sintiendo si bajas, si subes, si te detienes. Nunca ponerlo adelante, o sea, como de que ahí te voy guiando y irlo guiando de la espalda, ¿no? Y ser muy específico en las indicaciones. Por ejemplo, si ya lo pasaste en la calle y tú logras ver que adelante hay un montón de tierra, hay obstáculos y todo, decirle, vas a caminar como 6 pasos y va a haber un montón de tierra, te haces un poquito a la derecha, o hay un poste, o hay esto, o sea, ser como muy específicos en tu forma de explicarles y y eso, o sea, también pues el saber cómo dirigirse en el sentido de no usar diminutivos, ¿no? Sí, claro. De que, por ejemplo, no es el cieguito, o el sordito, o el cojito, ¿no? O sea, es una persona con discapacidad, ya sea visual, motriz, intelectual, auditiva, pero es una persona, porque antes de tener discapacidad, pues es persona. Entonces, siempre así, dirigirse así, y eso, o sea, es más que nada, así es como se puede apoyar a una persona con discapacidad visual, nunca llegar y decirle, oye, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Porque pues si lo frecuentas, pues, lo identificas. Sí. Pero si no, ¿no? Yo antes así me decían, adivina quién soy yo. Ay, no sé quién Oh, seas, ¿no? Entonces ahora yo les digo, ¿quién me habla, no? Ah, pues soy Samira, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ya platicamos. Pero no jugar al adivina quién soy. eh, y te digo, ser como muy específicos en cómo le damos las indicaciones a la persona con discapacidad visual. muchísimas gracias, Moisés. Em, ¿Tú consideras que el apoyo familiar puede marcar la diferencia en el desarrollo de una persona con discapacidad? Sí, claro, muchísimo. O sea, si tú tienes a alguien que te apoya, si tienes a tu familia que te apoya, si tienes amigos que te apoyan, eh, te facilitan mucho más la vida, ¿no? Eh, tengo muchos compañeros que su familia no está cercana a ellos por diversas cuestiones, entonces ellos se refugian en alguien para poder salir adelante, pero sí les cuesta más trabajo. O sea, no es lo mismo que alguien te acompaña a ver un trámite, de repente a la escuela, al trabajo, etcétera, y que llegues a tu casa y que pues ya esté la comida, ¿no? Por ejemplo, etcétera, a que tú tengas que hacer todo solo, ¿no? Sí es una gran diferencia el apoyo de la familia, pero hasta un cierto límite, ¿no? Lo mencionábamos al principio, que no haya una sobreprotección, ¿no? Que
que tampoco le quieras hacer todo a la persona con discapacidad visual, porque nosotros pues finalmente pues no vemos, ¿no? Pero podemos hacer todo, o sea, todo lo que nos propongamos. Ya lo mencionaba, ¿no? Tanto en el ámbito deportivo como en tu casa, como en la escuela. Y así, por ejemplo, en casa lo mismo, ¿no? Tú puedes pues, tender tu cama, escoger tu ropa, planchar tu ropa, cocinar, barrer, trapear, no sé, a modo de tener tu recámara en orden, tu casa en orden. Pero eso viene desde un trabajo desde pequeño, ¿no? Que tus papás te enseñan. Entonces, conforme vas creciendo, vas sabiendo que puedes hacer muchas cosas y vas aprendiendo y luego se te hace muy, muy común, ¿no? A mí me preguntan mucho cómo lo haces para vestirte, ¿no? Por ejemplo, cómo te combinas, cómo es, bueno, o sea, les explico, sé que ya conozco toda mi ropa, sé qué colores son, me visualizo porque logré ver un 20%, fue lo máximo que vi en mi vida, y me visualizo cómo se vería este color con este color, ¿no? No me voy a poner una playera amarilla con mi pantalón verde, ¿no? Entonces trato de combinarme, yo plancho mi ropa, mis camisas, yo las plancho y todo, y así muchas cosas. Entonces, pero esta parte del apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Para que pueda salir adelante. Sí, claro, muchísimas gracias, Moisés. Oye, si tú tuvieras 30 segundos para hablarle a las personas que creen que la discapacidad limita el éxito, ¿tú qué les dirías? Yo les diría que no, que la vida, Dios, en quien ustedes crean, si estamos aquí con una discapacidad, esta discapacidad la tenemos que convertir en una fortaleza y que con lo que tenemos que salir adelante. Entonces, que no hay límites, que existen las metas, los sueños, y que podemos ser lo que queramos siempre y cuando tengamos mucha actitud y voluntad de hacer las cosas. Sí, claro, muchísimas gracias, Moisés. ¿Tú qué consejo le darías a una persona con discapacidad visual que quiere dedicarse al deporte? Primero, lo que siempre les digo, que vayan y que conozcan todas las disciplinas que tenemos en la asociación. Por ejemplo, el fútbol para ciegos, el goalball, la natación, el judo, el paraatletismo, que lo conozcan, que vayan, que entrenen y que ya la disciplina que más les guste, que en esa le echen todas las ganas, que a lo largo de la plática lo hemos dicho, no es nada fácil, pasas hambres, pasas cansancios, lesiones, etcétera, etcétera, pero que si tú nunca quitas tu sueño en lo que quieres, lo vas a lograr, y que tarde o temprano todo ese trabajo que haces, toda esa inversión que haces, se te va a fructificar, ¿no? En el sentido de ganar un campeonato estatal, uno nacional o uno internacional, ¿no? Que eso es algo que no tiene explicación. Muchísimas gracias. Después de todo lo que has vivido y logrado, ¿cómo te gustaría que se hablara de la discapacidad en México dentro de 10 años? Pues a mí me gustaría que fuera más normalizada, que las personas fueran mucho más empáticas, que te vean normal, ¿no? Que por ejemplo te vean como en un puesto gubernamental importante, tomando decisiones en alguna empresa, que así como destacamos en el deporte podemos destacar en nuestros trabajos, y eso, ¿no? Me gustaría mucho, mucho eso. Entonces, ojalá tenga la oportunidad de saberlo. Te digo, actualmente yo tengo 44 años y a mí me gustaría mucho llegar a ser algún día regidor o diputado o director de algún área y poder llevar todo esto toda esta experiencia y estas ganas que tengo a transmitírselos a muchas personas, ¿no? Y en 10 años sí me gustaría que fuera así, ¿no? Que haya una sociedad más inclusiva, más empática, más incluyente, ¿no? En muchas cosas.
Muchísimas gracias, Moisés. ¿Qué te gustaría que las personas comprendieran o con qué te gustaría que se quedaran después de escuchar esta entrevista? Pues ojalá que se les quede un granito de arena que les haya podido sumar algo, que en cuanto escuchen esta plática, si les gusta, que lo compartan con su familia, principalmente si tienen hijos, que sean más, que los enseñen a ser más empáticos. Desafortunadamente, actualmente la juventud cada día está un poquito más atrofiada. Entonces, creo que dando el ejemplo es como se pueden cambiar muchas cosas, que sabiendo todo esto que han escuchado, que aprendan a valorar principalmente la salud, sus cinco sentidos, ¿no? El 85% de las personas que tienen discapacidad es porque la han adquirido por algún accidente, por alguna enfermedad, y solo el 15% la tienen de nacimiento. Entonces imagínate el impacto que es el que tú hoy estás bien y mañana por alguna cuestión adquieres una discapacidad, ¿no? A lo largo de mi vida he conocido tantas personas que me dicen, yo no ayudaba a una persona con discapacidad, nunca. Y ahora que soy ciego, ahora que soy usuario de silla de ruedas, ahora que uso muletas, me da mucha frustración, tristeza, enojo y demás el que no la gente no me ayuda. Entonces, pues eso, o sea, el que aprendan a valorar, a ser más empáticos y, y ayudar a las personas. Sí, muchísimas gracias, Moisés, por compartirnos de tu tiempo y de tu experiencia. Créeme que todo lo que nos has compartido hoy no solamente habla de tu trayectoria, que es una trayectoria deportiva bastante impresionante, sino que también de tu liderazgo, tu disciplina y pues una gran perspectiva sobre la inclusión en nuestro país. ¿Hay algo más que te gustaría No, compartir? no, no, nada más agradecer mucho la oportunidad para pues, todas las personas que en su momento escuchen este espacio, ¿no? Esta pequeña plática y que, pues nada, les digo que pongan el ejemplo hacia sus hijos, que sus hijos se enseñen a ser más empáticos a sus papás y que creo que solo así vamos a cambiar muchas cosas en esta sociedad que nos necesitamos tanto unos a los otros, ¿no?